¿Quieres saber quién fue la voz de Batman en Batman la serie animada? Pues quédate hasta el final, porque estas son 9 razones por las que Batman, la serie animada, fue tan importante para la cultura popular. Número 1. El resurgimiento de Batman en los años 90. A finales de los 80 y principios de los 90, Batman experimentó una transformación significativa en los cómics, gracias a historias como The Killing Joke y Año 1. En este contexto, Batman, la serie animada de 1992, consolidó la imagen de un Batman más oscuro, introspectivo y complejo, alejándose del tono ligero y caricaturesco de la versión de los años 60. La serie aportó una perspectiva más seria y madura al personaje, algo que influyó directamente en su éxito posterior en el cine y otros medios. Número 2. Un estilo visual inconfundible. Uno de los elementos más característicos de la serie fue su estética que combinó el Art Deco con el cine noir, dando como resultado una ciudad gótica con un aire sombrío y atemporal. El diseño de los escenarios, los personajes y la iluminación contribuyeron a una atmósfera única que reflejaba el tono oscuro de las historias de Batman, estableciendo un estándar visual que sigue siendo icónico dentro del universo del personaje. Número 3. Personajes profundos y memorables. La serie presentó versiones más desarrolladas y complejas de los icónicos villanos de Batman, como el Joker, Dos Caras, el Pingüino y Harley Quinn. A diferencia de muchas otras adaptaciones, no solo se centró en el héroe, sino que también exploró las motivaciones y el trasfondo de los antagonistas, convirtiéndolos en figuras tridimensionales con historias bien construidas, lo que les dio mayor profundidad y atractivo para la audiencia. Número 4. Un antes y un después en la animación de superhéroes. Batman, la serie animada, revolucionó la forma en que se abordaban las producciones animadas de superhéroes. No solo destacó por su calidad visual, sino también por la manera en que integró influencias del cine clásico y el cómic en su narrativa. A pesar de ser una serie animada, su tono serio y su complejidad argumental la hicieron atractiva tanto para niños como para adultos, marcando un punto de referencia para futuras series del género. Número 5. ¿Sabías que fue la primera serie animada de superhéroes en ganar un Emmy? En 1993, Batman, la serie animada, hizo historia al obtener el premio Emmy a Mejor Programa de Animación. Este galardón validó su calidad y demostró que las historias de superhéroes podían ser tan serias y sofisticadas como las producciones de acción real, elevando el estándar de la animación televisiva. Número 6. El nacimiento de Harley Quinn. Uno de los aportes más significativos de la serie al universo de DC fue la introducción de Harley Quinn, la extravagante y peligrosa compañera del Joker. Antes de su aparición en el show, el personaje no existía en los cómics, pero rápidamente se convirtió en un icono. Su popularidad creció hasta el punto de ser incorporada al canon de Batman en los cómics y en futuras adaptaciones, consolidándose como una de las villanas más queridas del universo de DC. Número 7. Profundidad en la narrativa de superhéroes. A diferencia de muchas series animadas de la época, Batman, la serie animada, abordó temas más maduros y complejos, explorando la moralidad, la psicología de los villanos y los dilemas éticos del propio Batman. Sus historias no se limitaban a enfrentamientos entre el bien y el mal, sino que profundizaban en las motivaciones de los personajes, lo que permitía a la audiencia reflexionar sobre sus acciones y decisiones. Número 8. Un legado en futuras producciones. El impacto de la serie se extendió mucho más allá de sus episodios originales, sirviendo de inspiración para numerosas adaptaciones animadas y live action. Producciones como Batman Beyond, 1999, Justice League, 2001 y diversas películas y series de Batman tomaron elementos del tono, estilo y enfoque narrativo de la serie. Incluso influyó en la visión cinematográfica del personaje en las sagas dirigidas por Tim Burton y Christopher Nolan. Número 9. Dato curioso. Kevin Conroy no fue la primera opción para la voz de Batman. Inicialmente los creadores de la serie consideraron a otro actor para interpretar la voz de Batman. Sin embargo, fue Kevin Conroy quien, con su voz grave y su interpretación imponente, terminó definiendo la identidad sonora del Caballero Oscuro. Con el paso del tiempo, su trabajo se convirtió en el referente definitivo para el personaje, dejando un legado que perduró en múltiples proyectos de DC.